¿Qué tal? Muy buenas tardes, querida familia. Aquí estamos de nuevo con el tercer punto, la tercera reflexión con respecto a la preocupación y todo lo que ello conlleva. La verdad que muy alegre, muy contenta. Estamos rozando ya el fin de semana. Hemos llevado una semana a tope, mucho trabajo, cero preocupación para poder ser efectivos y eficaces en el trabajo. Espero que vosotros también hayáis todos aprovechados toda esta semana, porque el tiempo es oro y el tiempo hay que maximizarlo, el tiempo hay que darle, exprimirlo. Entonces, cuando uno se preocupa, el tiempo tampoco, se pierde, el tiempo se pierde, se escapa de las manos. Así que después de una semana maravillosa vamos a seguir hablando de este punto. Esta probablemente será la última reflexión. Si no viste mis vídeos anteriores con respecto a la preocupación, un tema que está a la orden del día en todo nuestro planeta, en todo nuestro universo, y que es necesario erradicarlo, es necesario controlarlo, domarlo, es necesario que no dé lugar a estrés, a ansiedad y a enfermedades mentales, por lo que nuestra vida se vería completamente afectada. Así que vamos a esta tercera parte ya de lleno, dándoles por supuesto las gracias a todos aquellos que estáis incluyendo ese tiempo de vuestra vida en ver estos vídeos, y no dudéis en compartirlos, en ponerles like, en poder enviárselo a cualquier persona que ustedes consideréis que le va a ser bien oír este principio espiritual. Así que estábamos hablando de la preocupación, que es una de las enfermedades muy fuerte en que está azotando, y sobre todo después de toda esta pandemia, después de toda este virus que nos está invadiendo, ¿verdad? Hay mucha gente que ha perdido el rumbo, el zoom, ha perdido un poco la tranquilidad y la serenidad que tenían, y se han llenado de demasiados temores, demasiadas preocupaciones y sobre todo el estrés. Yo veo que hay un estrés muy fuerte a la hora de encajar esta situación, o bien en el entorno familiar, en el entorno laboral. Entonces vamos a ver esa ramificación en donde detona cuando hay una excesiva preocupación, que una de las cosas que sucede es el estrés. El estrés aparece cuando las cargas superan las fuerzas que un ser humano tiene para poder soportarlas. Ahí es cuando aparece el estrés. El estrés cuando no somos capaces de enfrentar la presión que está puesta sobre nuestros hombros, que la vida en el día a día nos está colocando, ya bien sean cargas laborales, cargas familiares, cargas, incluso las propias cargas de uno mismo, ¿verdad? Todo el sistema hormonal, emocional, sentimental, toda la plataforma y estructura de pensamientos, el propio matrimonio, todo eso está continuamente generando una serie de cargas en nosotros que cuando esas se llevan a un límite extremo, llega un momento en donde son mayores las cargas que las fuerzas que tenemos para llevarlas hacia adelante. Entonces hay un salmo que quiero compartir con vosotros, porque esto está registrado en la palabra de Dios, y es muy fuerte, es muy potente cómo está reflejado no solamente por este salmista que voy a leer, un hombre como tú y como yo, que mira lo que escribió, ¿no? En el Salmo 129: me desvanezco de ansiedad y aflicción, renueva mis fuerzas con tu palabra. Hay otra versión que dice: mi alma está deprimida, otra versión que dice: estoy cansado, lloro de tristeza, fortaléceme tal como me lo prometiste. O sea, este era un hombre que estaba pasando por un estado de estrés, por un estado de ansiedad y por una sobrecarga que no podía ya llevar adelante. De ahí ese escrito, ¿no? Cuántos poemas nos encontramos escritos, de cuántas películas, cuántas cosas donde se reflejan grados de estrés, de ansiedad, en numerosos thrillers, en numerosos libros. Hay una infinidad de libros que tratan sobre estos asuntos, precisamente porque es una plaga que azota a la sociedad. En definitiva, el estrés es sufrimiento, eso en definitiva, y tan solamente es impresionante. Hace unos 70 años
que aparecieron los primeros estudios acerca del estrés. Sin embargo, esta enfermedad no ha aparecido hace 70 años. Una cosa es el nombre que le han puesto y otra cosa es que hubieron hombres como este salmista, el cual estamos citando en esta tarde, o como Saúl o David en la Biblia, que vivieron niveles de presión y tensión gigantescos a causa de la persecución, a causa de todo lo que, las pérdidas, las muertes de los hijos, o sea, la carga de llevar un reino. Fueron muchísimas cosas, que el maltrato, por ejemplo, que recibió David durante tanto tiempo, o el mismo pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto durante 400 años, esclavo, 400 y pico de años, angustiados en Egipto, maltratados. Todo eso detonó en todas estas personas, en todos estos seres humanos, un modo operandi de cada uno de ellos, que nos deja ver y entrever a través de su comportamiento, porque claro, el estrés detona un comportamiento distinto, un cambio de temperamento, un cambio de reacción en nuestra vida. Entonces todo eso se deja ver cuando lees la Biblia y estás leyendo la historia de estos personajes. Puedes darte cuenta perfectamente cómo sus temperamentos gradualmente fueron cambiando, cómo fueron afectados por todo ese tipo de presiones y de carga, cómo ese pueblo, por ejemplo, judío, de haber sido maltratado, de haber sido después esparcido por todos los lugares, una desintegración, hay un temperamento en ellos, ¿no? Luego le faltaron las fuerzas también para poder salir de ese desierto, porque fue superior la presión para ellos que el nivel de resistencia que podían tener. Entonces también podemos recordar, por ejemplo, a Elías, cómo él también se metió en esa cueva, ¿no? En depresión, por el miedo, lo invadió un miedo terrorífico que fue superior a las fuerzas que él tenía, y tuvo que tener una intervención divina para poder seguir adelante con su propia vida, porque deseó morirse. Tenemos también a David cuando se metió en la cueva de Adulán, por ejemplo, y lo intentó matar Saúl 21 veces. O sea, el rey Saúl 21 veces lo intentó matar a este hombre, o sea, a David. Así que imaginaros los niveles de presión, escapando de un sitio para otro, escondiéndose de un sitio para otro, niveles de presión que superaron en algunos casos los niveles de resistencia, y tuvieron que tener unas intervenciones en su vida tremendas para poder seguir adelante y superar todo eso. De esta misma manera sucede hoy día, ¿no? Entonces, para que se entienda más o menos, es cuando una persona ha rebasado los niveles normales de presión que genera la vida cotidiana. Ya la vida cotidiana genera unos niveles de presión día a día. Eso se le puede llamar que es un estrés normal, por ejemplo, ¿no? Hay niveles de estrés que son normales, que se pueden contemplar. No sé, como por ejemplo cuando hace deporte intenso y el ritmo cardíaco se te sube, ¿no? Ese ritmo cardíaco son picos de estrés en un momento dado, pero que son normales, que son llevaderos. O por ejemplo cuando estás estudiando para los exámenes finales, también se produce esos tipos de estrés que son normales, de ansiedad, pero no rebasan. Estamos hablando de los tipos de estrés que ya rebasan, que son agudos y que algunos se convierten en crónicos. Ya no es la elevación tan solo del ritmo cardíaco, ya no es solo algo esporádico, sino que estamos hablando de algo que se hace crónico en el tiempo, que perdura en el tiempo. Son como resultado de situaciones que están de continuo muy fuerte, y que además se dan en temporadas muy largas, que no se terminan, como cuando por ejemplo un hijo o un marido se muere, una viudez o un divorcio, cuando pierdes a un ser querido al que amabas y no lo superas. A todo esto, por ejemplo, ¿no? O desempleo, el desempleo, que cada vez, a lo mejor gente que lleva 10 años sin poder trabajar, todo esto se puede convertir en un estrés crónico en la vida de una persona. La persona se acostumbra a vivir de esa manera, pero no quiere decir que eso sea normal. Se extiende en el tiempo, y cuando una persona no deja de sufrir y experimenta acontecimientos uno detrás de otro, ese sujeto ya, la frase es típica: ya no puedo más.
es más de lo que puedo soportar, no hay solución para mi vida. Entonces ahí es cuando entra en un grado de involución muy terrible. Pero lo mismo que estos personajes que he citado pudieron afrontar la mayoría y seguir adelante y cumplir el propósito en su vida y se fueron verdaderamente terminados y acabados, la gran mayoría, fue por una intervención del Creador, una intervención de Dios, como yo decía en el vídeo anterior. Y Jesús nos dio la solución, ya que Él lo vivió en sus propias carnes. Él tenía la solución para que nosotros pudiéramos salir. Sudó las gotas de sangre, murió en la cruz. Él sufrió un estrés crónico, completo, o sea, agudo más bien diría yo, ¿no? Entonces hay un texto en Mateo, en el capítulo 11, que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí los que van cansados, dice otra versión, llevando cargas pesadas, que es lo que estamos hablando hoy, las cargas, y yo los aliviaré. Ustedes viven siempre angustiados, preocupados, vengan a mí, yo los haré descansar. O sea, él sabía de lo que se estaba hablando. Él estuvo 33 años sobre la tierra, sabía perfectamente el nivel de presión que tuvo que vivir él, por eso lo dejó escrito y dejó esa invitación: acércate a mí, ven a mí. Así que aquí Jesús estaba hablando de cuando las cargas de la vida que llevamos son mayores que las fuerzas que tenemos en ese momento. Entonces estaba hablando de estrés. O sea, esto para los que piensan que en la Biblia no hay registrada ninguna situación, ninguna enfermedad actual, que piensan que es algo obsoleto, que es un libro que no vale la pena leerlo, yo en esta tarde le invito a que lo haga, porque todos los temas están incluidos en ese pedazo de libro maravilloso, y que las soluciones que hoy día necesita la humanidad también están dentro, esas soluciones para resolver los problemas. Es más, nos da otro consejo, dice: acepten mi enseñanza y entren en mi escuela. Yo soy suave de corazón, paciente, humilde, conmigo entrarán en descanso. O sea, es impresionante. Yo le invito a que si identificó en su vida la preocupación excesiva, el estrés, la ansiedad, es importante que la enfrente y busque la raíz del problema, no restarle importancia. Nunca hay que restarle importancia a estas cosas para que no vayan a más. ¿Por qué? Porque muchas cosas están desde niños, las emociones están dañadas, heridas dañadas desde niños en nuestras vidas a veces, y esas heridas han permanecido ocultas, pero sí han ido saboteando, arruinando, como una sombra que nos ha ido persiguiendo durante toda la existencia y mermando las fuerzas día tras día, año tras año. Entonces, si queremos ser libres y dueños de nuestra propia existencia, hace falta ser sanados, hace falta ser restaurados, hace falta en primer lugar reconocer que hay una herida, que hay un problema, ir a la raíz. ¿Dónde comenzó todo eso? ¿Qué detonó esa situación y esas emociones dañadas que tiene? Y perdonar ese pasado, perdonar, o sea, olvidar. Perdonar es realmente olvidar, y vive estos principios espirituales que estamos impartiendo en esta tarde, porque son de muchísima bendición. La Biblia está vigente, son principios espirituales que están en el planeta, son leyes universales que si las leemos, las aplicamos, vamos a tener un resultado en nuestra vida. Y estoy segura que si la lees, algo va a suceder porque son los principios universales que rigen las leyes. Así que si la persona está dañada en las emociones, la ira, cuando me refiero a emociones son ira, miedo, tristeza, enojo, tarde o temprano va a repercutir en el cuerpo, como hablábamos ayer. Y entonces, por una emoción dañada que generó un pensamiento, ese pensamiento persistente, se consolidó en la mente y volvió a nuestras emociones, convirtiéndola en un sentimiento negativo, y eso fue directamente a uno de los órganos del cuerpo, y lo cual comienza a afectar y convertirse en una enfermedad. Así que no prolonguemos las emociones que según la ciencia no dura más de 4 minutos o 3 minutos, no debería de durar una emoción, pero cuando eso se prolonga ya se convierte en un sentimiento, y entonces eso ya es más difícil de controlar. La emoción la podemos erradicar en un intervalo de 3-4 minutos, así que vamos a acercarnos a la solución. Vamos a acercarnos a la solución en este día, vamos a acercarnos a ese consejo que hemos estado leyendo hoy. Te garantizo que funciona, te garantizo que sirve, porque cuando pasa como Jesús, que lo vivió en propia carne, como una
que está aquí compartiéndote, que lo vivió en propia carne, te digo que funciona, que es real. Así que solamente tienes que intentarlo. Te animo encarecidamente a que lo pruebes. Así que un beso muy grande, familia, dale like si te gustó, compártelo, crea algo en tu vida a partir de este consejo en este día y a disfrutar del resto de esta semana maravillosa. Un besazo muy grande, muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo.